Hola mis amigas y mis amigos, y estamos aquí con nuestro amigo Paulino Carrasco, él que es artista multifacético, cantante, músico, toca guitarra, toca instrumento de viento. Paulino, ¿de qué lugar de Perú eres tú y hace cuánto tiempo tú estás aquí en Brasil? Bueno, yo estoy aquí en Brasil desde el 96, ya 23 años. Y vine de una manera bien, como dicen en Brasil, bien engrasada, ¿no? Y a través de unos amigos que me llamaron, vamos a Brasil, vamos a conocer un país bonito y de ahí vemos qué es lo que da, ¿no? Ahí venimos para acá con los instrumentos, tocamos en varios locales, en plazas y ahí hasta ahora estoy aquí. Aquí, y cuéntame, cuando tú viniste para acá hace 20 y pocos años atrás, la música latinoamericana no era tan conocida como hoy. Cuando yo llegué aquí a Brasil hace más de 30 años, tengo más tiempo que tú viviendo aquí, la música latinoamericana era conocida por un pequeño grupo de personas que tenían un acceso más a un nivel intelectual más alto, a personas que frecuentaban universidades. Y hoy esa cosa como que mudó un poco. Hoy es muy común ver grupos, por ejemplo, aquí en el centro de Belo Horizonte, grupos de chilenos, colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos tocando. Hoy facilitó un poco más la recepción del brasileño con la música latinoamericana. La música latinoamericana en ese género, de un modo general, hay modo de ver las cosas. Tienen dos esferas, dos panoramas de ver las cosas, ¿no? Claro, envuelve también factor tiempo y geográfico también, ¿no? Como tú dijiste bien claro, ¿no? En esa época, en los años anteriores, la música era vista de una manera así más, tal vez más enfocada, una cosa más local, a través de universidades, centros intelectuales, digamos, ¿no? Porque era compatible, porque la música latinoamericana en sí, desde su inicio, ¿no? Bueno, en Chile, en Perú, ya abarca de los años 50 y 60, más aquí en Brasil hubo una fuerza enorme a través de grupos grandes como por ejemplo Tarancón o Raíces, ¿no? Que son los pioneros prácticamente en alabancar este tipo de vertiente musical en los años 70 y a través, tú sabes, ¿no? De la historia brasileña que cuenta, ¿no? esos hechos lamentables como época de la dictadura. Entonces ahí por eso que la música latinoamericana a través de sus letras y sus contenidos melódicos que hablaban sobre esperanza, hablaban sobre, ¿cómo se llama? Sobre incentivar a la gente para que no se desanimen, que la vida continúa, hay que ser más fuertes. Entonces, todo ese contexto hubo una cierta relación con la realidad en tiempos antiguos, ¿no? Y entonces, resumiendo, en esas épocas la música latinoamericana, como tú mismo lo dijiste, existía un sector que era más relacionado a grupos intelectuales, a universidades, claro. Mas hoy en día no es bien así, ¿no? Porque hoy en día generalmente ya se universalizó bastante y hoy en día hay gente de clases sociales sin intelecto, de bajo intelecto, medio intelecto, alto intelecto, todos prácticamente ya le escuchan música latinoamericana. Inclusive en estos últimos años Belo Horizonte está teniendo una buena zafra en el sentido tal vez no de jóvenes, sino de artistas que ya eran músicos, pero están recomenzando nuevamente. Y Belo Horizonte está teniendo prácticamente una fuerza enorme. Hay chilenos, argentinos, hay bolivianos, hay colombianos, hay cubanos, de mi parte un peruano más aquí en el mercado también. Entonces, de lo que antes São Paulo, ¿no? Era la fuerza máxima, el centro de esa vertiente. Hoy en día ahora Belo Horizonte está agarrando un pequeño nivel grande, ¿sabes? O sea, es una cuestión solamente de buscar y apuntar y ver que Belo Horizonte prácticamente tiene buena zafra de artistas, ¿no? También sucedió otro fenómeno, que cuando yo llegué a Brasil, habrían grupos, por ejemplo, los peruanos, los bolivianos, los argentinos, los chilenos y otros grupos que no se juntaban entre ellos. Hoy nosotros vemos que eso ya prácticamente no existe más. Es muy común en una fiesta peruana aquí en Belo Horizonte, está frecuentada por un montón de latinos que no son peruanos, así como sucedió hace algunos días con la fiesta chilena, ¿no es verdad? Y habían peruanos, bolivianos, argentinos y de otros países también. También me sorprendió bastante
personas pidiendo música, brasileños pidiendo música andina, ¿no es verdad? Eso también es muy interesante. Sí, porque así, como tú mismo lo dijiste, ¿no? No existía esa unión a veces entre los grupos, ahí aparte por una cuestión de ego, ¿no? Porque en sí, en verdad, todos nosotros los músicos tenemos un lado de ego. Sí. Todo músico, todo personaje que ligado a arte tenemos un lado de ego. Pero siempre a veces cuando ocurre un hecho así de ¿cómo se llama?, que nos envuelve una unión, digamos, mismo que no sea un acto económico, por ejemplo, siempre nos juntamos, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Camilo, ¿no?, un amigo chileno, el que me convidó, me hizo el convite para cantar en la fiesta chilena, ¿no? Paulino, quiero que cantes esa fiesta chilena, vamos a cantar, un repertorio bueno tenés, bueno, bora, vamos a cantar. Llegué allá prácticamente y para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque mucha gente brasileña estaba al frente, estaban bailando, estaban moviendo la cabeza en señal positivo, ¿no? Acompañando las melodías, los ritmos. Y yo me quedé sorpreso, ¿no?, en ese aspecto así, ¿no? O sea, no esperaba que iba a ser una acogida tan grande como se dice. Para mí fue la fiesta bien bonita, ¿no? Y hablando aquí en la cuestión brasileña, por lo que sé, tú hiciste una parcería con una brasileña, una poeta. Ella es de aquí de Minas Gerais, ¿no es verdad? Sí. Sí, ahí cuéntame un poco cómo surgió esa parcería y cuál es el nombre de esta chica. Bueno, eu vou falar em português, né? Bom, a parceria nossa começou em 2010, mas assim, talvez não de maneira técnica musical artística, e sim de maneira assim de pessoa a pessoa como amigo, sabe? Aos poucos a gente começou a trocar experiência, ideias. É só a partir de 2012 que começamos já a pegar o boi pelo chifre, como disse aqui no Brasil a frase. Aí começamos a encarar o mundo, né, assim, seja o que vier, tá de lucro, né? E aí ela mostrou umas poesias que ela tinha, eu mostrei as melodias que eu também tinha, aí ela viu que fazia encaixava tudo. Bom encaixamento, porque primeiramente é o seguinte, para fazer uma parceria, para fazer uma fusão, né, a gente tem que ter um pouco de vivências, né? Raquel, nesse aspecto, ela já tinha uma vivência andina, porque ela ama o Peru, já foi no Peru anos atrás, ela adora essa questão dos índios, ela é fascinada com essa questão dos incas, né, a cultura andina no modo geral. Então aí, eu da minha parte, como já estou no Brasil há muito tempo, né, amo Minas Gerais, então já existe uma certa história em cada um de nós que facilitou essa fusão. Teve algo a acrescentar? Exatamente, facilitou essa fusão de culturas, né, que ajudou muito, aí começamos a fazer as músicas nossas, né, assim, Olhos Serenos, lançamos Montanhas Brancas, e aí eu lancei um desafio para ela, né, assim, dela musicalizar o Condor Passa, por exemplo, né, o Condor Passa é uma melodia que todo mundo sabe, é uma melodia mais instrumental, baseada em obra, né, dos anos 1912, lá no Peru, e depois saíram muitas versões, sabe, né, assim, letras, vários idiomas, e no Brasil não tinha algumas letras no Brasil, mas era de outro contexto, que não era ligado ao Condor, né? Sim. Mas Raquel fez uma letra maravilhosa no Condor Passa, baseado no Condor. Então aí sempre tem esses desafios, né? E para não ficar assim no espaço de lembrança, a gente combinamos em fazer um trabalho nosso através de um material. Que hoje em dia, claro, né, um CD físico já não tem mais espaço, né? Mais na questão virtual, né? Mas pelo menos já é um registro para nós. Com toda a modéstia, né? É um baita trabalho, bonito, sabe? Porque é uma vertente assim, bem diferente ao que se conhece, né? Da música andina e latina, né? Que a gente envolve sempre um charango, uma flauta, uma quena, um bombo, né? E um contexto assim bem latino, mas esse trabalho nosso é uma coisa assim que é ligada um pouco mais a uma questão universal, mais música do tipo um world music, mais essa questão transcendental, sabe? Né, envolve vários elementos, né, que da minha parte, assim, com toda a modéstia, né, eu tenho, né, porque eu escuto todo tipo de música e aí junta, cara, assim, uma coisa fantástica, né, as quenas, por exemplo, com as flautas que eu coloquei, com um leve toque oriental, com um leve toque asiático, com um leve toque andino também, claro, né, para não perder, né, o som.
E aí em diante, né, amigo? Pero eso ya es algo que Milton Nascimento ya venía haciendo hace algún tiempo, ¿no es verdad? Es muy común de vez en cuando escuchar un charango o una quena, una flauta en la música de Milton Nascimento. La música minera, la cultura minera, aquí en Brasil, la música minera se destaca por eso, porque parece que encaja com a música folclórica latino-americana. Sim, isso é verdade, porque primeiramente é o seguinte, né? Como eu vou bater na mesma tecla, alguns amigos falam, pô, Paulino, você está falando a mesma coisa, muda de papo, mas, cara, eu vou falar sempre isso aqui. Minas Gerais, para mim, é o estado mais andino do Brasil. Você vai, cara, nessas montanhas aqui de Ouro Preto, né? Sim, sim. Diamantina, Ouro Branco, cara, dá a impressão que você está lá nos Andes. Parece que você está lá nos Andes. Então, assim, e o fator geográfico, isso também influi muito na formação psicológica, na formação social do indivíduo local, né? Então, assim, por isso que a música mineira, se você já percebeu, acho que sim, você já está há muito tempo, com certeza, a música mineira tem um lado nostálgico também. Sim. Tem um lado nostálgico, tem um lado de saudades, tem um lado de tristeza também, tem um lado também de esperança. As letras falam sobre o povo, a minha terra, a minha roça. Te vou interromper. Quando eu cheguei aqui no Brasil, nessa época não existia internet. Não. Então, quando queria escuchar alguma música, ou se traía um long play, um cassete para cá, porque se não traía de afuera, aqui tampouco encontrava. E muitas vezes eu me recordei de Chile escuchando música mineira, porque se parece. Agora, Paulino, cuéntame una cosa, para contratarte para shows, ¿cómo la persona lo puede hacer? Quien quiere contratarte. Tú visitas escuelas también, ¿no es verdad? Movimientos culturales, y si alguien quiere contratarte, ¿cómo lo puede hacer? E aí tenho vários contatos, não? Através de Facebook, não? WhatsApp também. Facebook é só encontrar-me como Paulino Pacha, e no WhatsApp é 31 de Belo Horizonte, e o telefone é 9831 91553 no WhatsApp. Bueno, esa fue una participación más de nuestro amigo Paulino aquí para nuestro canal TV Sintonía en el Facebook, que también es un canal cultural. Y ahora vamos a escuchar un poco, apreciar un poco de la buena música con nuestro amigo. Céu vai se abrindo e vem surgindo um novo dia, uma nova vida, outra manhã. O tempo passa, a água se vai, ouço o barulho da ventania, que calmaria. Mas aqui dentro racha a fogueira, arrocha o peito, dói solidão no coração. Caminho esmo pra te buscar, quanto mais ando, mais longe estás, quero voar. Não tenho asas, tenho o pensar, e assim me entrego, me leva o sono pro meu sonhar. Invento um jeito pra te reencontrar, ligeiro adentro, no meu delírio pra viajar. Deito na relva, corpo orvalhado, desnudo espero
mais quero ver-te chegar. Vai se abrindo e vem surgindo um novo dia, uma nova vida, outra manhã. O tempo passa, a água se vão, ouço o barulho da ventania. Que calmaria.